Hola, hola, sean todos y todas muy bienvenidos al capítulo 23 de P de Política, este espacio donde semana a semana comentamos los avances del proceso constitucional. Yo soy Matías Llaneret y como siempre me acompaña don Rolando Alvear. Rolando, ¿cómo estamos? Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado la Bien, semana? súper. Oye, no, buena semana, han pasado hartas Buena cosas, de semana. hecho se empezaron a votar ya los artículos en el Pleno del Consejo, ya vamos a comentar eso, pero tengo que confesarte que me sentí esta semana atacado por parte de un consejero. Eh, Atacado, sí, ya. atacado, me siento muy atacado y ofendido porque resulta que en una, no sé si era una charla, conferencia, de la Universidad de San Sebastián, el señor Luis Alejandro Silva, consejero republicano, dijo que quienes decían y sostenían que Republicano estaba haciendo una pasada de máquina y que estaban armando una constitución partisana y maximalista, tenían que lavarse la boca, dijo, porque la realidad no constata eso. Entonces yo dije, chuta, yo soy de los que piensa así. Este señor me estaba mandando, digamos, a callarme o a lavarme la boca. Entonces me puse a pensar, y aquí le hablo a quienes me escuchan, eh, y que ya habrán visto el título de este capítulo, ¿no? Pero quería apuntar a eso, ¿no? A cómo este proceso ha sido un segundo proceso lleno de paradojas, donde curiosamente se han adoptado muchas formas, muchas actitudes y actos del primer proceso, el proceso de la convención. Eh, entonces quería recordar un par de cosas, ¿no es cierto? Y soltarla antes de ir a lavarme la boca. Em, Plantear esto como un proceso de paradojas. Primero, republicanos, que criticó la pasada de máquina con justa razón en las votaciones de la Convención Constitucional anterior por Con parte de la justa izquierda. razón. Sí, con justa Sí, razón. Todo esto es con justa sí, razón. Bueno, hoy sí. día yo no diría que están actuando muy distinto respecto del conglomerado oficialista que hoy día está en el Consejo. A mí sí me ha parecido una pasada de máquina y vamos a profundizar en el porqué y dónde lo vemos, quizás. Pero voy a dejar eso ahí. Segundo, la derecha, que, insisto, con justa razón, alegó maximalismo en la propuesta de la Convención Constitucional, que se rechazó el 4 de septiembre del 2022. Bueno, en este proceso ingresó enmiendas sobre temáticas claramente no constitucionales, como por ejemplo el pago de las contribuciones, el rodeo, la cueca, etcétera, etcétera. Varias de las cuales bajaron, ¿no? Pero probablemente eso justamente habla de que han abordado este segundo proceso con una actitud maximalista. Tercero, la derecha, que con justa razón acusó a la Convención Constitucional de dejarlos desplazados y no considerarlo en la redacción del texto del primer proceso. Bueno, ahora se le ocurrió ingresar enmiendas de unidad de propósito a último minuto en las comisiones sin considerar a los consejeros del oficialismo. Republicanos, que con justa razón acusaban la falta de conocimientos técnicos y jurídicos por parte de algunos convencionales del año 2021-2022, como por ejemplo la tía Pikachu, ¿no? Eh, bueno, en este caso ignoró varias de las advertencias de la comisión experta al momento de votar enmiendas en las comisiones. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo rapidito. El exministro Hernán Larraín negoció y fue el cerebro detrás de la estructura de todo el sistema judicial del texto de la comisión experta, y al republicano no le costó ni 3 minutos desarmarla, eh, pese a las advertencias que habían puesto Pero sobre eso. finalmente, ¿qué fue lo que se presentó en en Vamos, ese? comentémoslo, pero antes déjame terminar con esto. Todo esto, el proceso de paradoja refleja algo con lo que Luis Silva no estaría de acuerdo, y es que esto sí se ha tomado de manera maximalista, partisana, y sí ha habido una pasada de máquina. Ahora, hay que ser honesto intelectualmente, creo yo, y la izquierda también ha creado este tipo de conductas paradójicas. Sí, Por ejemplo, acabo de poner un ejemplo, va a pasar rápido, pero la izquierda era un sector particularmente reticente a la idea de una comisión experta no electa para cuando se diseñó este segundo proceso en el Acuerdo por Chile, después del plebiscito de salida, donde se rechazó el texto de la Convención Constitucional. Bueno, y hoy día defienden con uñas, garra y con todo lo que se les pueda ocurrir el texto de los expertos, porque, bueno, se dieron cuenta que ante los quórum y el equilibrio de fuerzas que hay en el Consejo, no les quedaba otra. Eh, Hay que reconocer eso, y este punto sí se los doy a Republicano y a Luz Silva, todo lo que quieran, porque es cierto. En términos de formas, este proceso ha sido infinitamente superior, mucho más institucional, mucho más republicano, con R minúscula, ¿no es cierto?
o sea, no han habido discusiones ni canto ni nada. Dejémoslo en institucional para que no, la gente no se Ya, ok, confunda. dejémoslo, me parece. Ha sido un proceso, un segundo proceso mucho más institucional que el primero. Han habido peleas fuertes, eso sí, pero dentro del marco de lo que son las instancias para aquello, ¿no? En este minuto recuerdo la de Cristian Suárez con el mundo de Luchans, uno PS y el otro UDI, pero todo dentro del marco del respeto y entonces en forma 10 de 10 digamos, diría yo. Pero, pero me parece que en dos de las aristas fundamentales que hicieron que fracasara el texto de la Convención Constitucional, hoy día están fallando igual, y en este caso es culpa del republicano, que son uno el maximalismo y otro el texto partisano. Eh, Así que con eso te dejo, Rolando, intervenir y partir la conversación. Sí, mira, el tema aquí yo creo que coincido contigo en eso. Mira, el tema, y yo creo que hay que remontarlo mucho más atrás, porque es cierto que son mayoría. Aquí la mayoría de ser más no es importante, sino me refiero a la derecha en sí en general, eh, que tengan los tres quintos, ¿cachai? Eso nadie lo puede negar, pero eso no te impide el intentar al menos lograr mantener cierta dignidad hacia las minorías, ¿cachai? Porque si esta cuestión no resulta tal como salía en una entrevista que salió este domingo en la tercera de Jorge Barrera, el poderoso asesor de los republicanos, Ujú. decía que, mira, que ellos buscan hacerlo algo lo más transversal posible, pero claro, toda la derecha tienen la mayoría de los votos, por lo tanto eso es muy transversal. Y a mí me chocó un poquito eso porque eh, es curiosa la forma de pensarlo. Pensándolo de esa forma, si tú te pones a pensar, estáis dejando una gran parte de la población que se siente identificado con eso, que es difícil de medir cuánto porcentaje es, porque las mayorías siempre son circunstanciales como la regla número uno de las elecciones, de la política electoral, las mayorías siempre son circunstanciales. Y que por lo tanto no podéis como guiarte a que si tú tienes una mayoría ahora, por lo tanto tienes que guiarte bajo esa mayoría. Si tú quieres ser igual de responsable como tú lo dijiste, en dejar algo como legado para el país y demostrar que lo haces por amor a tu país como tanto repiten, entonces tienes que hacer algo que realmente te entregue esa estabilidad y que esto finalmente se cierre. Porque hay que dejarlo claro, si esto se aprueba como está ahora, claro, aunque aprueben un proyecto de ley que diga que no se pueda volver a abrir en 2 años, bueno, en 2 años más se va a volver a abrir la discusión sobre, sobre un nuevo proceso constituyente que incluya a todos, Claro. que fue lo que prometió Chile Vamos en el proceso anterior, ¿cachai? Mm, En el plebiscito del 4 de septiembre. Si se rechaza, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no se va a cerrar el capítulo constitucional, no se va a validar por eso, no. sino se va a rechazar un texto que nuevamente no era bueno. Entonces, es un poco contraproducente, porque, o sea, es un poco extraña la situación, porque si tú te niegas a decir de que el proceso este es igual al anterior, sí, tú dices, claro, las formas son totalmente distintas, es más civilizado. Mm, Pero si tú negaste con toda razón de que te dejaron fuera esas mayorías diciendo que eran el pueblo y que representaban el pueblo y lo popular y la civilidad y el avance progresivo de Chile al 2100, eh, entonces, si se rechazó eso, no puedes actuar de esa actitud, si se rechazó esa actitud, se rechazó ese texto, no puedes actuar de la misma manera en el sentido contrario, mm, que estás haciendo exactamente lo mismo, usando una mayoría muy grande que nadie te la puede negar, usándola en contra de una mayoría muy pequeña que nada puede hacer por sí sola y restregándole encima eso, pisándola, dejándola afuera y usando por lo tanto que es transversal entre comillas porque la mayoría los votó a ellos, por lo tanto representan al pueblo, a la gente, a la ciudadanía. Es claro. lo mismo.
no puede ser como diversas columnas ¿cómo se llaman? Consejeros como Phillips o el Uchans mismo o del Partido Republicano mismo han dicho no, son procesos totalmente diametralmente opuestos al anterior. Pucha, yo la verdad, yo sé que hemos centrado mucho las críticas hacia el Partido Republicano en su forma de actuar, no en su posición ideológica, porque tienen todo el derecho a pensar como tienen Claro, por y supuesto. pelear por sus ideas, porque tienen todo el derecho a defenderla por medios democráticos hasta el final. Eso Ujú. no estamos jugando eso, pero sí la actitud. Y por lo tanto, lo que sí estamos jugando es esa actitud. Y si esas actitudes siguen siendo las mismas que en el proceso anterior, no puede ser un proceso distinto. Está haciendo exactamente lo mismo, pero en el sentido contrario. Y a lo que voy yo es que no podéis, nosotros hemos criticado principalmente al Partido Republicano, pero aquí también la centro derecha tiene su culpa. Hasta ahora ha seguido el mismo tema, diciendo que son la bisagra y todo el tema, pero igual siguen negociando exclusivamente con la derecha madura. Mm, Entonces, porque es más fácil y al final, si tú ves los números que presentó un documento del CEP, del Centro de Estudios Públicos, diciendo cuáles son los porcentajes que finalmente terminaran aprobándose de las enmiendas presentadas por cada bloque, el Partido Republicano tenía ¿cuánto? Un 56%, eh, RN Bópoli un 54, 56, no, ¿cuánto? No, perdón, un 60, la UDI un 62, una cosa así, y la izquierda un 8, una cosa. claro. No, no, con esto no quiero decirte que tengan que ser los números similares, porque es obvio que, tal como en el Parlamento, hayan mayorías, y las mayorías se representan de alguna forma. Pero esto es la escritura de una constitución que está hecha para durar mucho tiempo, y por lo tanto ese 8 podría ser más de 8, ¿cachai? Podría haber sido un 30, Uno quisiera que fuese alrededor de un 30, claro. Al menos ¿cachai? diría yo, Al pero menos un 30. No estamos pidiendo un 50, pero un 30. O sea, ¿cachai? No es mm, tan difícil y que no es necesario que sea si tus temas son delicados, de derecha, bueno, está bien, peléalo. Pero no todos los temas son tan delicados para moldear, porque no todos los temas son tan delicados como para moldear al país a tu pinta, ¿cachai? sí, sí. No, mejor hay temas que no necesariamente eso y puedes ceder o puedes negociarlo. Mm, Y la minoría tendrá que entender de que los temas que son más importantes van a tener que ser como quiere la mayoría y los temas que no son tan relevantes pueden negociarlo. Y sí. eso es lo que la mayoría, en este caso la derecha, no ha entendido tampoco. Sí, ahora Y es déjame, preocupante. déjame hacer una acotación ahí que cuando nosotros decidimos la izquierda debiese estar más incorporada porque sus consejeros solo han logrado el, no sé, 8%. No es porque nos interese ni a Rolando ni a mí defender al grupo de consejeros oficialistas, ni al oficialismo, No, ni a un para sector nada. en particular, porque acá quiero hacer la precisión y también es una narrativa que ha salido a tratar de instalar republicanos, de que quienes defienden eso, como que en el fondo acá se ha escuchado muy poco al oficialismo, es porque están concentrados en el fondo en que el eje esté equilibrado entre políticos de derecha y políticos de izquierda, cuando en realidad dicen ellos la constitución es de la gente. El problema es que en cuestiones políticas, como la constitución política de una república, la representación de la gente se mide justamente a través de estas cuestiones, ¿cachai? De cómo están los distintos sectores representados ahí. Entonces, es por eso. A mí no me interesa si quedan felices los 12 consejeros de Unidad para Chile. Me da lo mismo. ¿Cachai? El tema, yo encuentro que tienes toda la razón. El punto es que la sociedad encuentre en el consejo y en su actuar, por lo tanto, un espejo y encuentre allí sus distintas identidades con la diversidad que O existe en este país, sea, ¿cachai? tú y yo nos conocemos desde, para quienes sean que nos escuchan, tú y yo nos conocemos desde antes, desde el primer proceso, ¿cachai? Sí, Y si hubiéramos hecho este programa antes de esto, sabiendo y tratando que la derecha quedó destruida y totalmente dejada de lado del primer proceso,
habríamos hecho la misma crítica hacia la izquierda. Eso es El tema correcto. no tiene que ver con las ideas, y él tienes toda la razón, porque esta es una constitución política, y las ideas que se instalan en una constitución son políticas. Ujú. Y no digamos que a las personas les interesa mucho los temas que se hablen en una constitución. No por eso no hay que hablarlos, pero no es que sea la constitución de la gente, que es la gente le importa. No, tiene que ser un ordenamiento jurídico que dé estabilidad básica a un país, que lo construya, pero que de la misma forma pueda sentir representar distintas formas de ver un país. O eso debe ser, o Estoy de eso han acuerdo. sido, o eso han sido las constituciones exitosas de países que han sido históricamente exitosos y que ha funcionado, ¿cachai? Eh, entonces al final lo que pasa es que em, si se trata de lo que sea izquierda o derecha, es que el tema es que, claro, una mayoría es una mayoría y una minoría es una minoría y así es, ¿no? Pero eso no significa que tú puedas hacer lo que quieras con una o con otra. O sea, de que puedes, puedes. Sí, es que ese es el punto. El resultado aquí, el resultado de la urna le dio la amplia mayoría de republicanos y eso se respeta. Ellos Pero las pueden pasar mayorías son máquina, circunstanciales. a eso voy, espérate. Ellos podrían, o pueden, como lo están haciendo en varias dimensiones, pueden pasar máquina porque son casi la mitad del consejo, pueden hacerlo. El punto es que aquí me parece que no hay una mirada a largo plazo, no está la idea de que esa elección, como todas, pero es que este resultado particularmente por la disociación, digamos, entre porcentaje y voto, eh, es particularmente circunstancial, diría yo. Entonces, pero esto ya lo hemos hablado, ¿no? Pero a lo que voy es que teniendo todo el derecho de comportarse como se están comportando, me llama la atención que se hayan quejado de esto hace un año y que hoy día lo están repitiendo y pretendan que esto, Exacto. por arte de alguna Porque fuerza mágica, se apruebe en diciembre. las distintas listas de izquierda también tuvieron una amplísima mayoría. La lista del pueblo fue excelente en sus distintas listas. Muy bien. Tuvo muchos representantes de la izquierda, le fue pésimo. O sea, a la derecha le fue muy mal. A la derecha. Y eso no implica necesariamente que está obligado a pasar máquina, ¿me entiendes? Claro, ojalá que no. Y esa, y esa misma, no, porque pasó, ocurrió, y después de eso terminó que la gente se termina enojando, Sí. porque no se ve representada. Sí. Oye, me llamó, cuando estaba hablando, le estaba dando vuelta una cosa que es como este rol bisagra de Chile Vamos, que es cierto que hay varios que han criticado a Chile Vamos por no estar comportándose de tal manera, ¿no es cierto? Ahora, como me gusta a mí siempre ponerle el pelo a la sopa, quizás podría decir que en algunos casos Chile Vamos sí se ha puesto del lado, no es que se ponga al lado del oficialismo, pero cuando se tiene que desmarcar de republicano y votar similar, sino igual al oficialismo, lo ha hecho. Algunos de sus consejeros lo han hecho. Y de hecho, bueno, esta fue una de las polémicas de la semana que tiene que ver con el Eh, inciso que se rechazó De hecho, de de hecho es el artículo 1 inciso 1 fue lo primero que se votó, artículo 1 inciso 1 que dice que todo ser humano es persona. Entiendo que se rechazó por un voto, y ese un por un voto. voto, y ese un voto fue el de Edmundo Luchans, que para quienes no sepan es de la UDI, presidente además de la Comisión de Sistema Político, pero que para estos efectos no tiene mucha importancia. O sea, para ser preciso, fueron 4 votos de Chile, vamos, pero Claro, 3 ya estaban cantados. tres estaban cantados desde mucho antes, y el punto es que este no estaba, uno no estaba Eran cantado, eran dos RN, y, que no y recuerdo, era, no Becker, recuerdo cuál, Becker y alguien más, Becker, alguien más y y, Kut. y Hood de Bopel, claro, esos tres ya estaban cantados. El punto aquí con el mundo de Luchans, y por qué se generó esta molestia, es porque el mundo de Luchans, uno, bueno, es UDI, entonces uno podría ubicar las coordenadas ideológicas más cerca de republicano. Dos, el mundo de Luchans, entiendo yo que su posición personal es contraria al aborto, de hecho, ha dado vuelta por redes sociales un video de él en marzo, en el fondo, hablando a favor del derecho del que está de la vida, al que está por nacer, qué sé yo. Y tres, y lo que generó más molestia es que el mundo de luchas ni siquiera votó en contra de ese inciso, sino que se abstuvo. ¿Cachai? Entonces, eh, Según desde entiendo, republicanos lo acusan de vender un principio esencial de la persona y de la sociedad por alguna negociación es política. que, Pero, es que la verdad es que el principio de
el derecho de, o sea, perdón, lo decía una consejera republicana hoy día, el derecho a la vida, el que dice la ley protege la vida de quien está por nacer y se prohíbe la pena de muerte es el artículo 16.1 que se vota el miércoles. Y eso es claro, probablemente para dar esa señal él va a votar a favor de eso. ¿Cachai? Ya, es que Entonces, yo tengo el argumento, o sea, a mí me dieron a entender el hecho a raíz de este artículo 16 que todavía no se vota, pero me lo dieron a entender al revés. Me dijeron, ojo, si Edmundo pensando con Edmundo Luchans, ¿no? Si Edmundo Luchans aprobaba el inciso primero del artículo 1, que todo ser humano es persona, y además se aprueba el 16, que protege el derecho a la vida del que está por nacer, podría generarse la derogación del aborto en tres causales por inconstitucionalidad. Entonces, para no llegar a esa instancia y que por algún error de cálculo, que hablando de errores de cálculo, ya nos vamos a meter en un tema que fue, está para meme, digamos, prefirió como ponerle freno acá. Así me lo... claro, es que nadie puede decir de que él votó en contra, él votó abstención, que para la matemática es no suficiente para haber aprobado, pero nadie puede decir que votó en contra, ¿cachai? Según entiendo, muchas de esas cosas también fueron por el no constitucionalizar temas no constitucionalizables, que me cuesta la palabra, y que ahí habrían metido mano las directivas como para como golpe sobre la mesa como para tratar de mostrar alguna disidencia suficiente como para subirle un poco el pelo a Chile Vamos, ¿cachai? Mm, Y que republicanos se enojen y se enfríen las relaciones es lo mejor que le puede pasar a Chile Vamos en ese sentido técnicamente. Porque los republicanos por sí solos no pueden aprobar nada y ellos necesitan demostrar aprobar cosas para que esto se apruebe. sí, sí, sí. Sí, ¿Cachai? Ellos necesitan que se aprueben, no que se rechace. ¿Cachai? Su constitución. Entonces al final eh, no les sirve de nada enojarse y cortar comunicación y rechazar todo porque no se va a aprobar nada sin ellos. Ellos pueden rechazar todo y va a quedar sin nada, ¿cachai? Entonces al final no es tan relevante si ellos cortan comunicación. Pero Chile Vamos, pues, con eso lo que intentan hacer estas personas es como darle un poquito de como una ventaja, cierta ventaja. Hay que ver si logran usarla. sí. Porque uno puede levantar una ventaja, pero puede no usarla bien. ¿Sí? Una cosa no lleva a la otra. El Mm. tema aquí es claro. Yo, la verdad, para ser sincero, no entiendo cuál es la relación entre todo ser humano es persona y el aborto. No, nunca lo entendí y no sé por qué eso podría derogar eso, pero y según lo que tú me dijiste, ya que se rechazó eso y el artículo 1, porque yo seguí esa discusión, dice, ahora como quedó definitivamente, el artículo 1 es, la dignidad humana es inviolable, la base del derecho, la justicia de las personas nacen libres e iguales, su respeto es el primer deber de la comunidad política. Es como estaba en lo de la comisión experta. Ujú. Entonces al final yo no sé si qué pasa con el tema de la prostitución, protege la vida del que estamos, no sé, porque eso según entiendo ya está en nuestra constitución. Tipo, está, está. Em, sí, está. Te nombraba lo de, voy a echarme dos pasitos para atrás para seguir adelante. Te nombraba el caso de Luchans, ¿no es cierto? Como esta idea de que republicano, o sea, Chile Vamos había estado jugando cierto eje o cierto rol de bisagra en el proceso, em, porque el bullying que le caía encima al pobre Edmundo Luchans, con quien no tengo ninguna cercanía particular, No, yo tampoco. me ha parecido brutal. Em, y es cierto lo que tú decís po, en tu intervención, que si esto se rechaza, el conglomerado, sector, partido político que más perjudicado sale, a mi juicio, es republicano. Hay encuestas que no confirman lo que estoy diciendo. Que no le preguntan a la gente a quién responsabilizaría usted si este proceso se rechaza.
Ya, bueno, en esa pregunta la encuesta no me dan la razón a mí, pero yo creo que a la larga Republicano es quien más pierde. Y a propósito de eso, Es que una cosa es ahora que la gente te diga ahora que la izquierda está negándose a todo, pero en un momento cualquiera va a poder decir, ustedes quieren gobernar, pero ni siquiera sacaron una constitución donde una claro, mayoría. sí, estoy de Eso acuerdo. cualquiera lo puede decir al futuro y puede tener razón si esto se rechaza, ¿cachai? Sí, 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 me parece que es un Ahora, argumento muy fácil de articular y muy y real, por ahora, cierto. ahora no está el argumento dando vuelta, pero puede empezar a estarlo. Sí, 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 sí. Y a propósito de posibilidades de aprobar o rechazar este texto constitucional que, paréntesis, le falta mucho, em, no Sí, tanto en tiempo, que son un par de meses, un poquito más, sino que falta que el Pleno del Consejo apruebe todo, después se va a observaciones a la comisión experta, después vuelve, después hay comisiones mixtas. Entonces, falta mucho, ya. Lo que aquí se está votando puede estar en el texto final como también puede no estarlo. Era un tienen principal. hasta la primera semana de octubre. Correcto. Pero el punto, el tema de la proyección de si esto se aprueba o se rechaza, uno podría hacerla sobre el texto que tenemos hasta el minuto, ¿no? Y eso fue, de hecho, lo que se hizo la semana pasada en una conferencia, en un diálogo de ICARE, donde invitaron a representantes de casi todos los partidos políticos, al menos los partidos políticos más importantes. Y ahí estaba Iván Valenzuela y le preguntó, bueno, con las enmiendas y los artículos que salieron de cada una de las comisiones, ¿usted aprueba o rechaza? Entonces, varios representantes de los partidos políticos dijeron, "Oh, bueno, es que esa pregunta es media ficticia porque en realidad falta mucho, ¿ya?". Pero al final se hizo un mapeo, digamos, de lo que cada uno dijo. Y es bien preocupante por... Les voy a comentar lo que pasó y pues vamos al análisis. Primero, bueno, el Partido Republicano evidentemente dijo, como está el texto ahora, a favor. La UDI y Renovación Nacional dijeron básicamente lo mismo, estaba Macaya y Chaguán. Ellos dijeron que ellos esperaban poder trabajar por la opción a favor en diciembre y que al Y van texto a hacer actual todo lo le posible. harían Sí. pequeños ajustes y con eso a favor. Pero igual Chaguán mostró cierta mirada escéptica de que igual tiene mucho que mejorar. Sí, 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 sí. El punto es que ellos se situaban del lado como a favor. Hay fallas, ¿cachai? Pero arreglémosla y vamos a estar a favor. ¿Por qué digo ellos dos? Porque mi sensación fue que Gloria Hood, que en todo caso fue además la primera en responder, entonces no tenía mucha referencia del resto, eh, Fue la primera. fue la primera, sí. Dijo, también dijo lo mismo, dijo, es que acá hay muchas cosas que corregir, muchas, como que fue insistente en eso. Pero a diferencia de Chaguán y Macaya, que dijeron, nosotros vamos a defender la opción a favor, ¿cachai? O queremos hacer eso, Gloria Hood dijo, no, mira, sabes que hoy día yo voto en contra. Y de ahí para la izquierda fue todo en contra, el Partido Socialista en contra, Convergencia Social en contra y Revolución Democrática en contra. Entonces, de hecho, y ahí uno se da cuenta de cuáles son las estrategias de cada conglomerado, porque Diego Ibáñez de Convergencia al tiro salió con la narrativa que ha instalado la izquierda, que es que no, el texto del Consejo, donde está republicano fuerte, no, es en contra. Pero el texto de los expertos, uy, ese es como una maravilla. Diego Ibáñez salió a No, decir, igual ese lo apruebo. es muy indefendible eso igual, pero bueno. Entonces, esa fue su postura, como, oye, yo el de los expertos lo encuentro una maravilla, el otro, de hecho, dijo, como el otro es de locos, algo así dijo, que de hecho Macaya como que alguna intervención hizo. Si lo empiezan a Entonces, llamar el mamarracho a los chichiranes, es que cacha que, bueno, ya, ahí lo vamos a falta comentar poco para eso. en off, sí, pero sí, estamos cerca de eso. Eh, entonces yo veo esta correlación de fuerza entre a favor y en contra. Y básicamente esto me dice, republicanos a favor, sin más. Chile Vamos, como que algunos a favor, otros en contra, pero básicamente son como el apruebo para reformar de la vez pasada, ¿cachai? Son como el socialismo democrático, como que la mitad sí, la mitad no, y oficialmente ya, bueno, sí, pero con cambio. Pero de ahí hacia la izquierda es todo el mundo en contra. Y el socialismo democrático que no forma parte de esta discusión, en ningún caso, en el Consejo, está quedando fuera de esto y no tampoco como que le está gustando. Sí, de hecho, si tú ves muchas formas que diarios, la tercera sobre todo que se ha dedicado mucho a reportear esto, estas diferencias que hay en el Consejo, está diciendo que, claro, a los republicanos no les interesa que la izquierda esté feliz. Lo que ellos quieren es apuntar de que haya una zona más Mm, tipo amarillo, tipo así, que más o menos quede más tranquila y hasta ahí ampliarlo transversalmente. Pero esta gente no
está interesada en aprobar esto y yo no están interesada. Recién se le animó se le levantaron los ánimos cuando pasó esto lo del viernes, ¿cachai? Un Sí, 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 poquito. sí, sí, sí. Entonces, habría que, como toda la semana decimos, esto está por verse, que cómo sigue. Y yo creo que recién uno puede empezar a hacer conjeturas de las cosas que van a pasar el 7 creo, el 7 de octubre, una cosa así, creo que ahí termina la votación cuando se vote todo el texto. El 7 de noviembre Eh, se vota todo el texto. O sea, no, 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 es la no, última pero, votación. el consejo termina en octubre, Ah, eso después sí, sí, pasa a la sí. comisión experta, después de la comisión experta eh, Sí, se hay le las abre, comisiones mixtas y esas cosas. Sí, 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 sí. ¿cachai? Em, Después se pone muy complicado no, después de es esto se pone muy complicado. explicarlo en enredo, como si pasa A, entonces Z, pero si vas a B más uno, no, ya, es demasiado enredo, Sí. pero Ya, básicamente queda pero el mucho. tema es que vamos a tener un texto de Consejo Constitucional que vamos a ver qué empieza a pasar. Porque de ahí van a quedar, del 7 de octubre, ¿o no? 7 de octubre, ¿cuánto van a quedar? 2 meses, casi 2 meses, noviembre, diciembre, claro, 2 meses para la elección. Entonces es muy poco y ahí las encuestas ya empiezan a ser sensibles a los resultados y el proceso le va a quedar solo un mes para corregir cualquier error que empiece a medir en esa Sí. sensible encuesta. No, y además en la encuesta ya están marcando, bueno, últimamente ha crecido más proporcionalmente el voto a favor que el voto en contra, pero el voto en contra sigue manteniéndose muy arriba por sobre el voto a favor y cada vez las encuestas queda un menor porcentaje indeciso. Entonces, si queréis cambiar posiciones ya se te hace más difícil. Y perdóname, acá yo voy a criticar una cuestión cuando digo que están haciendo un texto partisano o que están abordando el texto de manera partisana de republicano, que lo voy a conectar con lo que decís tú, este tema de la estrategia que yo no sé cómo se les ocurre, digamos, es como agarrar lo que decía Stingo y multiplicarlo y elevarlo a 10, de decir, oye, no, si el texto constitucional que proponemos nosotros no le gusta al Partido Comunista y al Frente Amplio, entonces es bueno para Chile. ¿Alguien me puede Es lo explicar mismo. cuál es Es el... como decir, hoy día Jorge Barrera se mandó una declaración diciendo como la izquierda no se plegó a nuestras necesidades, por lo tanto, ellos son los que están obstruyendo el Bueno, proceso. que eso era lo mismo que decía Es Stingo, lo que era dijo como, Stingo, po, no, sí, sí, acá conversamos con todos, pero todos los que se sumen a nosotros, que somos los que ganamos. Pero es que ¿cachai? es calcado. Entonces perdón, pero acá, bueno, está representado en el título y en la portada de este capítulo, como podrán ver, pero aquí republicano y la izquierda de la ex convención están bailando exactamente la misma cueca, como a propósito del festivo 18. Em, Eh, ya se nos está yendo el tiempo, así que ya para ir cerrando últimos comentarios, pero yo quisiera decir, y voy a ser súper breve para ir cerrando, Breve. sí, breve, breve. Veo que queda cada vez menos tiempo para que se cierre este proceso y por tanto cada vez menos posibilidades para que se revierta la situación. Yo creo que cualquier ciudadano de bien quisiera que se aprobara una nueva constitución, no necesariamente por la creencia de que hay que tener una nueva, sino porque aunque no tuviésemos una nueva, la actual tampoco, digamos, es muy legítima. Entonces hay que tener un marco Claro. ahí que respetemos entre todos. Entonces, con eso en la vista y viendo, viendo la encuesta y cómo se está apuntando este proceso, no me queda otra que sincerar que percibo el escenario como bien, de manera bien pesimista. Espero que se pueda dar vuelta a esto en un par de meses. Lo dudo, honestamente lo dudo. Esperaría lo contrario. Y, y a mí aquí, y voy a ser bien honesto, nadie me vende la pomada si esto se rechaza o si esto fracasa. La responsabilidad la tiene en una grandísima parte la gente del Partido Republicano, pese a que ellos quisieran en algunos casos tratar de dar vuelta a eso. Em, Así que eso, básicamente José Antonio Cast y Daniel Stingo, como dije, bailan la misma cueca y si esto se cae va a ser exactamente por los mismos errores de la convención, así que acá parece que aparte de no gritar y de no ir disfrazado a los órganos institucionales de la República, parece que no hemos aprendido nada más. Así que eso, Rolando, te dejo a ti cerrar el capítulo. Sí, no digo decirte, como para terminar, tienes toda la razón, la verdad. Eh, Algo tiene que salir como lección de esto. Ojalá que algo se apruebe de esto, alguna lección saquemos de esto. Yo también soy pesimista de cómo se están llevando las cosas.
Si tú seguís fiel a cómo son las encuestas, ni con los indecisos más el apruebo alcanzan a superar el en contra. Entonces, ojalá que se haga algo para que esto cambie, pero estoy de acuerdo contigo que en sí la derecha tiene la culpa, el Partido Republicano en gran medida, pero la derecha sí va a tener la culpa de esto, de que fracase nuevamente y que siga abierto a pesar de que quieran cerrarlo artificialmente por medio de la ley. Va a Ujú. seguir abierto y vamos a seguir dando vuelta en esto por mucho tiempo. Y solamente, como siempre le decimos, hay desesperanza aquí por este lado también, pero hay que esperar hasta que se termine todo y ver que con cada vez más certeza de los datos y las cosas que van ocurriendo, vamos a ver si esa desesperanza va confirmándose o no. Así que está por verse todo lo que va a pasar. Eso mismo, o sea, 100% interpretado por tus palabras y nada, bueno, ojalá que esto se pueda dar vuelta. Así que eso, pues, Ya. con eso cerramos este Adiós. capítulo y nos estaremos escuchando la próxima semana con una nueva entrega de PD Política. Un abrazo y chao, chao. Chao.